Buenas tardes, estamos hoy en día 16. Vamos a entrevistar al presidente del Comité de Empresa de Telemadrid, Radio Televisión Madrid, Luis Lombardo. Buenas tardes, Luis, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas tardes. Encantado de hablar con vosotros e intentar colaborar en dar luz a lo que está ocurriendo con Radio Televisión Madrid. Sí, Luis, como habrá usted podido apreciar, Diario 16, a través de distintos artículos, crónicas, nos hemos hecho eco de la problemática que estáis viviendo en Radio Televisión Madrid. Ha habido, de hecho, hace unos días, la directora de nuestro periódico ha hecho un artículo precisamente sobre, en este caso, el descalabro que ha habido de audiencias, digamos, en la radio televisión pública madrileña. También otros redactores, compañeros de la redacción, se han hecho eco de los distintos problemas que está afrontando, en este caso, la televisión autonómica. Pero bueno, nosotros en esta ocasión queríamos ir un poco más allá, queríamos conocer las entrañas, lo que está pasando dentro de Telemadrid, más que nada porque en este caso hay que ponerle cara a los problemas. Hay trabajadores como ustedes que están, entiendo, viviendo las consecuencias de este cambio de política, de este cambio de dirección en la radiotelevisión pública de Madrid. Luis, para resumir, nos gustaría en este caso que usted nos contara qué es lo que está ocurriendo en Telemadrid. Porque se oye mucho y se habla mucho, pero en realidad hasta ahora, en exclusiva, vamos a hablar con usted como el representante de los trabajadores del comité de empresa. Cuéntenos, ¿qué es lo que están viviendo en Telemadrid? Bueno, pues básicamente lo que estamos viviendo es de nuevo una pesadilla que nos retrotrae al pasado, ¿no? Cuando las personas que saben cuál ha sido la historia más reciente de Telemadrid y Onda Madrid, cuando hemos vivido el deterioro de la imagen, del prestigio de nuestra cadena, ¿no? Cuando se ha hundido sus cuentas económicas y cuando todo eso derivó en un ERE en el que nos puso en la calle a 860 personas, trabajadores y trabajadoras de la casa. Cuando todo eso ya se conoce, se inicia un proceso de reforma, de reestructuración que nos permite, de alguna manera, iniciar una nueva etapa con muchas dificultades, pero que cuenta con algo que es fundamental en lo que a las radiotelevisiones públicas se refiere, y es el consenso político, ¿no? Se inicia una etapa de reforma legal que termina con una ley que dota de ciertos elementos de garantía en cuanto a lo que debe ser un servicio público de radio y televisión, pero que además también en cuanto a las decisiones importantes que quedan en manos de mayorías cualificadas de la Asamblea. Bueno, todo esto se ha ido al traste en las primeras de cambio después de las elecciones del 4 de mayo, se ha ido al traste con una reforma exprés de la ley que vuelve a dar el poder y la capacidad de mando de la radiotelevisión pública madrileña al gobierno regional. Y entonces estamos otra vez viviendo cómo vuelve digamos, a quedar en manos de... Perdona, que me estaba entrando una llamada. Cómo vuelve a quedar en manos del gobierno regional la toma de decisiones en todo lo referente a la radiotelevisión pública madrileña. Una cosa que es importante, usted señaló un asunto que es muy importante, la cúpula de Telemadrid, en la antigua dirección, fue nombrada por consenso en la legislatura anterior, en la legislatura, si no mal recuerdo, de cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue consensuada por todas las formaciones políticas, incluyendo al Partido Popular, que hoy gobierna la comunidad en solitario con el apoyo de Vox. Pero después del 4 de mayo, donde la presidenta Díaz Ayuso obtuvo prácticamente, rozó la mayoría absoluta, fue destituida. Pero bueno, en concreto, hace tan solo unos días fue ratificada esa dirección, insisto, con los votos de Vox. Pero vayamos más a las entrañas, como comentaba al inicio de la entrevista. ¿Qué consecuencias ha tenido y está teniendo en el día a día para ustedes, los trabajadores, que son, en definitiva, la esencia de la cadena pública?
Bueno, pues las primeras consecuencias fueron, con esta reforma express, como te contaba, la destitución, el cese de una dirección que había sido nombrada por consenso del conjunto de las fuerzas políticas, con representación en la Asamblea. Eso ha derivado en una serie de consecuencias que han ido en cadena, ¿no? Como el nombramiento de una nueva dirección muy cercana al Partido Popular, que lo reconoce sin ningún tipo de problema, el cambio de la línea editorial, bueno, pues una, digamos, reestructuración de lo que es la parrilla, ¿no? de la casa, y luego, bueno, pues una mayor presencia, como no puede ser entendido de otra forma, de los máximos responsables del Partido Popular y de Vox, ¿no? Esto está derivando, una vez más, en una caída de nuestras audiencias y una falta de prestigio que la gente penaliza dejando de ver la radiotelevisión pública madrileña. Se ve cómo se pone el acento en la información a nivel nacional, ¿no? Cómo se utiliza nuestra cadena no solo para ensalzar las virtudes que se quieren ensalzar del Partido Popular, del gobierno regional, de la señora Ayuso, sino que además se utiliza como ariete contra las políticas del gobierno de la nación. Y eso es lo que la gente penaliza, abandonando la radiotelevisión pública madrileña y deteriorando nuestra imagen y, en definitiva y en última instancia, perdiendo importantes cotas de audiencia. Pues volviendo al tema de la dirección, que fue ratificada hace tan solo, la nueva dirección, que fue ratificada hace tan solo unos días, con los votos del Partido Popular y de Vox, que suman mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. Esta nueva dirección se ha puesto en contacto con el comité de empresa, con los trabajadores de Telemadrid, con ustedes, en definitiva. Pues una vez que fue ratificado el administrador provisional, nosotros desde el comité de empresa le solicitamos una reunión que fue respondida de forma rápida, y el viernes pasado tuvimos esta reunión con el administrador provisional. Bueno, fue un encuentro más o menos rápido, en el que, bueno, el administrador provisional se ha comprometido a no ir más allá en lo que se refiere a su gestión, no ir más allá de las cuestiones que se circunscriban a la gestión del día a día de la empresa. Entonces, en este sentido, ha hecho referencia expresa a que él no está dispuesto a asumir ningún tipo de medida que pudiera ir encaminada a recortes en condiciones laborales, o recortes de plantilla, o medidas de calado. Bueno, directamente nos habla de un no proyecto, ¿no? De una situación de provisionalidad, y en ese sentido es la principal prioridad que él tiene. Bueno, más allá de esto, no hay que olvidar que esta ratificación ha sido consecuencia del apoyo de Vox, y en ese sentido sujeta en un acuerdo que reduce el presupuesto en un 10%, una medida que pone en serio riesgo la viabilidad y el futuro de la radiotelevisión pública madrileña y, en definitiva, pues lógicamente, como no puede ser de otra manera, el servicio público que desempeñamos, ¿no? Pero la pregunta, Luis, es cómo encaja, ¿no? Cómo encajan las piezas del puzzle en este caso, ¿no? De, por un lado, la administración provisional dice de que no piensa tomar ninguna medida en cuanto a recortes de presupuestario, o por lo menos que afecte a lo que es la plantilla de Telemadrid, como ocurrió en otras ocasiones, como ocurrió de hecho en el ERE del 2013, que si no mal recuerdo es el mismo administrador que tomó aquella decisión. Y que dijo oportunamente que estaba orgulloso prácticamente de haberlo realizado. Lo cierto es cómo encaja esto que les ha prometido a ustedes con el apoyo de Vox, que la designación o el nombramiento de esta dirección provisional salió adelante porque el Partido Popular de Díaz Ayuso se comprometió a hacer un recorte presupuestario de al menos el 10%. ¿Encajan las piezas o no? No encaja mucho, sinceramente. Estamos hablando de que Radio Televisión Madrid es la radiotelevisión pública más barata del conjunto del Estado. Entonces, con una plantilla más que reducida, ¿no? Entonces, realmente vemos
muy complicado cómo encajar ese 10% de recorte presupuestario en una plantilla muy reducida con una elevadísima carga de trabajo, ¿no? Estamos haciendo pues, una cantidad de horas de directo impresionante, ¿no? O sea, muy poco habitual. Es difícil de entender cómo puedan encajarse esas piezas. El planteamiento es el que yo te comentaba. El planteamiento es que un recorte del 10% impide sí o sí que se lleve a cabo, se desarrolle los compromisos adquiridos en el contrato programa, que básicamente es el que determina cuáles son las obligaciones del servicio público con las que debe atender Radio Televisión Madrid y cómo han de ser financiadas. Si estamos hablando de un 10% de recorte en esa financiación, estamos hablando de reducir esas obligaciones del servicio público. Esto, lógicamente, tiene difícil encaje. Veremos cuáles son los siguientes pasos con los que nos encontramos. No puede pasar mucho tiempo. Obviamente estamos hablando de los presupuestos del 2022 y en ese sentido pronto sabremos cuáles son las medidas o por dónde van encaminadas la aplicación de ese 10% de recorte. Sí, de momento el administrador provisional os ha prometido que no va a tocar o no va a tomar decisiones en este sentido, pero bueno, es un poco, ¿no?, contradictorio lo que se aprueba en la Asamblea de Madrid y por un lado lo que os están comentando a vosotros, en este caso en la reunión que habéis tenido el viernes. Es como, ¿no?, bastante complicado de poder encajarlo. Es imposible porque, como te digo, la plantilla es muy reducida, para que te hagas una idea y para que cualquiera pueda entenderlo. Si estamos hablando de que estamos haciendo cuatro turnos, o sea, mañana, tarde y noche y fin de semana, pues hay una persona por turno. Entonces, como o sea, no se puede entender ni siquiera un recorte, ¿no?, mínimo, ¿no? O sea, porque ya estamos trabajando sobre mínimos y bueno, este recorte añadido, pues no entendemos muy bien por dónde va a ir dirigido. Según el administrador, él va a procurar que toda la contratación de programas, con productoras, pues ir aplicándole ese recorte. También la exigencia y el compromiso de ampliar la parte publicitaria, ¿no?, la contratación de publicidad y ampliar digamos, los ingresos por publicidad. Bueno, vamos a ir viendo cómo se encajan todas las piezas porque estos pasos han de darse ya y han de conocerse pues, en breve. Entonces iremos viendo ese difícil encaje, cómo se materializa y en qué tiene consecuencias, pero evidentemente consecuencias va a tener para el futuro y la viabilidad y la calidad del servicio público de Radio Televisión Madrid. Luis, un tema importante porque a veces en los acuerdos políticos, estamos hablando de una televisión pública que depende obligatoriamente o necesariamente de acuerdos políticos en lo que es, en este caso, la Asamblea de Madrid, ha trascendido efectivamente. Lo que se sabe es que hay un apoyo de Vox explícito a la designación del administrador provisional con un recorte del 10% de lo que es el presupuesto de Radio Televisión Madrid. Más allá de lo que se sabe, y sé que no gusta mucho esto, pero off the record, ¿tenéis algún tipo de filtración, rumor, algo más que haya exigido Vox, en este caso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, para contar con su apoyo? Lo desconocemos, no ponemos nuestra atención en rumores ni en rumorologías que lo único que hacen es distraernos de lo realmente importante. Bueno, vamos a ver qué pasos va dando el gobierno y qué pasos van materializándose bueno, el acuerdo es conocido ya y eso es en la línea en la que nosotros nos movemos, no hacemos caso a la infinidad de rumores que se escuchan en uno y otro sentido. Importante. Yo creo que es una de las preguntas que por lo menos para mí, como periodista y como trabajador, por lo menos es la que más me interesa. Es decir, estando en una situación de recorte presupuestario, de lo que es una cuestión concreta de
cambio en la línea editorial. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los trabajadores en Radio Televisión Madrid?